Continuamos entonces con la centralidad de este poderoso mensaje de revelación de la Escritura para comprender verdaderamente el propósito divino más allá de la temporalidad de los humanos, porque el propósito divino no tiene que ver con una temporalidad del tiempo de vida que yo tengo o de que ustedes tengan. Es un propósito que viene desde antes de los tiempos y es un propósito que va a terminar después de los tiempos, cuando los tiempos ya no existan. Ahora, las iglesias antropocéntricas, las iglesias que no están basadas en la teología reformada, viven su vida con una noción interina. Por eso, popularmente incluso se hace el chiste de los hermanos me. Bendíceme, ayúdame, dame, yo, porque su visión es antropocéntrica. Al ser una visión antropocéntrica, es una visión que está limitada a su subsistencia, a su franja de existencia. Pero la realidad es que el plan de Dios no está limitado a la franja de existencia de los humanos, sino que nosotros los humanos, cuando no somos antropocéntricos, el hombre, entendiéndolo de arriba, sino que somos teocéntricos, el hombre, entendiendo de arriba hacia abajo, con la mente de Dios, como dice Efesios que tenemos, la mente de Dios, vemos lo que Dios ve, todo el espacio de tiempo y de existencia, y la grandeza y la magnificencia del Eterno. Su propósito no se inició en realidad con Adán, sino que ya lo tenía diseñado antes. Y su propósito no finalizó con Jesucristo, sino que Jesucristo fue obviamente y es como Dios que pagó el precio para cumplir ese propósito, la explosión expansiva de Dios en el Evangelio de Jesucristo, que va a culminar parcialmente después de este periodo de la era de la gracia, la era del milenio, 1000 años de reinado de Cristo sobre el planeta, y después otro periodo, está bien dejarlo, era porque era publicidad, de el Armagedón. Entonces, como cristianos debemos ver todo ese propósito, y para entender todo ese propósito tenemos que entender, por supuesto, la Escritura, y en la Escritura se nos revela la naturaleza de Dios, se nos revela la génesis, la manera en la que Dios piensa, se nos revela hasta lo que Él nos quiso revelar. No es que nosotros, por nuestra inteligencia entendemos cosas de Dios. No, la Biblia dice claramente que es Él el que nos revela y se nos revela hasta lo que Él quiere revelarnos. Más de ahí no podemos entenderlo, pero sí podemos entender. Por ejemplo, a través de Job, capítulo 25, verso 2, que dice claramente: el señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tiene un ejército número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Me prestas un cachito? Esta versión dice de esta forma: el señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas. Bueno, es la misma versión. Reina Valera de las Sociedades Bíblicas. Ahora, con temor y con poder, ¿me pasás por favor eso? Dios hace la paz en las alturas. Busquémoslo de esta forma. Gracias, Jesús. Job
capítulo 25, verso 2. Él hace paz en las alturas. Bendito sea Dios. A través del señorío y el temor, Él hace paz en las alturas. Luego habla de un ejército, menciona un ejército. Lo que queremos que el Espíritu Santo nos ayude a entender hoy es la realidad de la necesidad del temor, porque dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. En un mundo de libertinaje, en un mundo de liberalidad, como la conciencia ideológica de gran parte del mundo hoy, sobre todo en la fase occidental, las personas interpretan las cosas de acuerdo a como ellos son. Así que han perdido el temor de Dios y han perdido la conciencia de que debemos temer en el sentido de su autoridad. La Biblia dice claramente que incluso los espíritus, otra versión dice los demonios, los daimon, saben que Dios es Dios y tiemblan. Entonces, Él hace la paz en las alturas a través de su temor y su señorío, porque dice que están en Él. Si nosotros no comprendemos que estamos para ejercer ese poder, entonces no vamos a poder cumplimentar el propósito de acuerdo a como Dios lo trazó. Dios no trazó un propósito solo salvífico, el Evangelio de la Gracia, sino que dentro del Evangelio de la Gracia trazó también el propósito del reino, que no es el Evangelio salvífico, sino que es el de conquista. Por eso la gran comisión y las últimas palabras de Cristo antes de ser ascendido al cielo fueron: ir y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo a las personas de las naciones, lo que implica que generalizó en la estructura de las naciones. La idea de Dios es tener un reino que sea un reino sobre la tierra, que sea de luz para todas las naciones, enseñar el propósito divino. Así que discipular a las naciones tiene que ver con discipular a los gobiernos también, porque son los gobiernos los que aplican las políticas de Estado que afectan a las personas. Es el gobierno el que dice: el puré de tomate va a valer tanto y vamos a quitarle 20%, vamos a agregarle impuestos. Eso no lo definen las personas. Los gobiernos son, a través de sus estructuras sindicales, los que dicen: bueno, los barrenderos van a ganar tanto, los policías van a ganar tanto de jornal de sueldo. No lo inventa la misma persona. Entonces, discipular a las naciones implica tener la capacidad de discipular a los gobiernos.